Señal directa. Estamos de regreso en Señal Informativa y agradezco la visita del doctor Héctor Iván del Toro Ríos, quien es profesor del Departamento de Economía del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, para hablar de la canasta básica en tiempos de pandemia. Vaya tema tan complejo, en donde ahora sí que muchas familias, de por sí el acceso a la canasta básica ha sido tan complejo, pues ahora se complica más con la situación económica que deja la pandemia. Buenos días. Buenos días y un gusto estar aquí con ustedes, acompañándolos, y pues muchas gracias por la invitación. Efectivamente, pues la situación de las personas en este 2020 pues ha sido complicada dada la situación de la pandemia, pero comúnmente este tipo de circunstancias pues se van a agravar más en lo que viene siendo el inicio del 2021, dada lo que viene siendo la cuesta de enero, que nosotros estamos previendo que la cuesta de enero tenga una afectación directa a las familias hasta más o menos finales de abril. Entonces estamos pronosticando una situación muy severa, dado el incremento potencial que están teniendo los precios, problemáticas asociadas a la inflación, problemáticas al acaparamiento, la falta de liquidez, los créditos que están otorgando los bancos, que muy comúnmente están teniendo una afectación directa para estas familias porque están predisponiendo de un dinero que todavía no ganan. Entonces también no tenemos la certeza de que todas estas personas mantengan los trabajos y los empleos en los que se encuentran. Ahora, este aumento que se anuncia ayer del salario mínimo, ¿alcanza a amortiguar un poco lo que va a suceder con la canasta básica? Por un lado, pues es un incremento positivo, es un incremento pues que en este caso pues tiene la finalidad de dar ese nivel de mejora a las personas. Sin embargo, la situación que estamos viviendo ante la pandemia pues está dificultando cada vez más, porque prácticamente todo ese incremento pues está viendo nulificado simplemente por el alza de los precios. Por ejemplo, dentro del estudio que llevamos en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, hemos detectado que, por ejemplo, hay lugares en las carnicerías que, por ejemplo, el kilo de bistec de res ha subido de 125 pesos a 165 pesos, lo que es un equivalente a 29.32 pesos, que día por ciento. En este caso, todos estos incrementos pues están dificultando y pues prácticamente no dejan que ese incremento que se está dando al salario mínimo sea favorable, simplemente porque todo esto está trayendo consigo una dificultad económica más fuerte para toda la población. ¿Cómo está en este momento la canasta básica? La canasta básica, de los 121 productos que se tienen contemplados, el precio total es de 11,437. Eso es a fecha de diciembre del 2020, cuando en lo que viene siendo el mismo periodo del año pasado, esa misma canasta básica costaba 11,236 pesos. Entonces estamos viendo que cada vez estamos teniendo una dificultad más fuerte y la población está teniendo dificultades para comprar o adquirir esos bienes y servicios de la canasta básica. O sea que alguien que gana el salario mínimo ni aún con el aumento alcanzaría a cubrir la canasta básica. Efectivamente, ¿no? Porque recordemos que no solamente es la adquisición de la canasta básica, sino que simplemente también se tienen que asociar, ¿no?, otros servicios, lo que viene siendo la luz, la renta, el agua, lo que viene siendo próximamente el próximo año el predial, lo que viene siendo en estas etapas de fiestas navideñas, pues todas y cada una de las compras para lo que vienen siendo los regalos, los obsequios, y en este caso muchas de las personas, al no tener ese dinero, pues no les queda más de asociarse a las actividades crediticias, por lo tanto están predisponiendo de dinero que no tienen todavía y que no tienen la certeza de si el día de mañana van a seguir en sus empleos. Ahora, tomando en cuenta todo esto, ¿qué sí sería lo ideal para resolver las necesidades básicas que tendría que ser la cobertura de la canasta básica? Por ejemplo, esa es una pregunta muy importante porque aquí en Jalisco más o menos el 22% de la población vive con al menos un salario mínimo. Entonces estamos hablando que mucha grande, digamos, parte de la población está viviendo con 3,696 pesos. Entonces, aunque se está dando este tipo de incrementos, el incremento nada más es de 531 pesos. Entonces, no es un incremento tan fuerte que le permita a las personas salir adelante, porque recordemos que todavía tienen que tener el implemento, por ejemplo, de algunos servicios como el Internet, que en este caso es muy necesario hoy en día para que los alumnos o los hijos de estas familiares, claro, puedan tener sus clases virtuales. Entonces eso también dificulta este tipo de pronósticos. Por lo tanto, el incremento a un expensas de que es favorable no representa algo que pueda dar de manera circunstancial una digamos, libertad para el trabajador, porque en este caso pues lo limita.
¿Los programas sociales son una alternativa? Sí, pero si usted se fija, muchos de los programas sociales están desapareciendo y muchos de los programas pues no están bien enfocados y las personas no perciben esos apoyos o no se dan cuenta de cómo se están dando esos apoyos. Entonces, pues prácticamente quedan también nulificados, dada el nivel de población que tenemos actualmente. Pero si es la vía ideal, los programas. Sí podría ser, porque por ejemplo, uno de los programas que anteriormente, en antaño se daba, pues eran los precios fijos. En este caso había muchas capacidades de que, por ejemplo, empresarios trabajaran junto con el gobierno y tuvieran una fijación de precios. Eso les permitiría tal vez a la población tener una certeza mayor. Claro. Otro aspecto que hemos visto en los últimos días y a raíz de la pandemia ha sido un incremento en los productos naturales, es decir, en el frijol, en el arroz, en las verduras, en las frutas, como mencionaba en la carne. Allí tiene que ver también con la política de falta de control y de producción del alimento. Así es, porque, por ejemplo, si recordamos a 1 de diciembre de este año, se incrementaron algunos de los granos y en este caso uno de los más afectados fue el maíz. En este caso, por ejemplo, recordemos que el pueblo mexicano es un pueblo que consume muy comúnmente las tortillas. Entonces, ya tenemos ahí una afectación. Frijol, ¿no? Que son quizás los dos que más le pegan al mexicano. Por ejemplo, en el caso de lo que viene siendo la tortilla, ya se incrementó en unas tortillerías el incremento de su precio del kilogramo. Ya se encontraba en 15 pesos y hay algunas ahorita que se encuentran hasta en 16,20 centavos. Entonces ya eso es una afectación directa. Recordemos que tal vez se escucha que son muy mínimos los incrementos, pero si lo asociamos a la canasta básica que las familias están tratando de adquirir, entonces ahí es donde se ve el impacto directo que está representando en el salario mínimo. Porque recordemos que el salario real que perciben los trabajadores no son los 3.696 que se reciben actualmente. Nosotros calculamos que por la pérdida del poder adquisitivo, las personas están adquiriendo 3.526 pesos. Entonces estamos viendo que ya está degradado su salario y que aún a expensas de eso, el incremento de la inflación y de los precios pues les golpea más en su bolsillo. Y en la realidad, ¿qué hacen estas personas? Porque vemos este gran desfase que hay entre el salario y lo que cuesta la canasta básica o lo mínimo que se requeriría para vivir, pero además seguramente muchos de las personas que integran este sector ni siquiera tienen acceso a créditos. Así es, porque por ejemplo muchas de las personas de las que comúnmente vemos el grosso de la población, que en este caso es del 22% en el estado de Jalisco, pues son todos aquellos trabajadores que son asalariados, pero que en este caso tienen el apego, por ejemplo, a lo que es a la albañilería, lo que viene siendo carpintería, jardinería, que en este caso sufren de esas necesidades, digamos que el trabajo formal les puede ejercer. Sin embargo, por ejemplo, vemos que muchas de estas personas también asociadas a dificultades de salud, que en este caso merman también su economía, entonces están ahí apegando a falta de ingresos. En este caso, por ejemplo, las personas que tienen, por ejemplo, una enfermedad crónica degenerativa y que no tienen un apego directamente al sector salud, entonces esas personas tienen que pagar sus propios medicamentos. Entonces, si lo vemos en una persona que tiene, por ejemplo, diabetes, entonces tienen que estar pagando lo que viene siendo el uso de esos medicamentos. Por ejemplo, hay algunos medicamentos que tienen un precio, por ejemplo, de 868 pesos, que en este caso es un medicamento que se llama Incresina Duo, que le permite tener un mejor nivel de bienestar a una familia. Entonces, todo este tipo de repercusiones tienen una causante en su negatividad en tu bolsillo. Doctor, entonces, por ejemplo, si calculamos la fecha en la que usted menciona, podría todavía tenerse esta crisis combinada con la pandemia, podríamos tener un saldo de aumento en la pobreza y en la pobreza alimentaria en este 2021. Así es, porque por ejemplo dentro del estudio que realiza la CEPAL se mencionaba que aproximadamente nosotros teníamos como el 52% de pobreza o pobreza extrema en nuestro país y que eso se podría incrementar hasta en 15% más. Entonces, si usted se fija, estamos hablando ya del 67% de la población en México que puede llegar a tener dificultades económicas simplemente asociadas a lo que viene siendo la pandemia y las actividades económicas. Recordemos también que, por ejemplo, también la CEPAL ha mencionado
de que la actividad productiva, en este caso el Producto Interno Bruto, iba a tener un gran golpe en nuestro país. De hecho, se estima que es el mayor golpeteo que va a tener en toda América Latina. Entonces, nuestro país lo va a representar. Entonces, ante ese tipo de dificultades y tener asociaciones donde la liquidez del mexicano no le permite comprar los bienes y servicios y sus medicamentos y pagar los servicios adicionales a la educación y todo ello, entonces vemos una dificultad muy fuerte. Por eso el próximo año va a iniciar muy difícilmente. Ahora, proyectos como el del mínimo vital o la renta básica para los mexicanos, ¿serían una alternativa? Efectivamente, nada más que hablar del mínimo vital es tratar de hablar de varias situaciones, no únicamente de forma alimentaria. En este caso sería buscar todas las ventajas alternativas que le permitan a la persona tener la capacidad de tener un bienestar. Entonces, si nosotros nos apegamos únicamente a lo que viene siendo la canasta básica, pues un salario insuficiente como el que tendrían los mexicanos que están teniendo pobreza o pobreza extrema, pues entonces les deja prácticamente de lado lo que viene siendo el mínimo vital. ¿Qué más habría que incluir entonces? Entonces, en este caso, yo creo que lo que recomiendo es que, por ejemplo, tendrían las personas que tener una actividad económica que tenga mayores rentabilidades, que en este caso no solamente se dedique a hacer programas con la finalidad de incrementar el salario, sino que se busque tal vez una forma de asegurar más al trabajador, que en este caso serían algunas otras alternativas que estén asociadas a que los empresarios tengan trabajos, digamos, más de rentabilidad a futuro para ellos, que no solamente estén apegados a los outsourcing y que en este caso pues les den una seguridad social más fuerte y una seguridad de estabilidad a las personas. Muchas gracias y bueno, pues reiterarle la felicitación por darle continuidad a ese gran trabajo que hizo su papá. Muchísimas gracias. Muchas gracias. El doctor Héctor Iván del Toro Ríos, profesor del Departamento de Economía de CUSEA. Nosotros hacemos una pausa, regresamos, tenemos más